Muy bien, gracias entonces, Moni, por la placa de Daxa. Este es el panel de discusión número 7 sobre servicio universal, ANRs, balance de los regulados. La pregunta es, bueno, Mariano, en agosto pasado se confirmó la asignación de una ANR para la cooperativa del orden de los 107 millones de pesos. Quería preguntarte cómo describís el proceso de la presentación del proyecto, la aprobación y la entrega propiamente dicha de los fondos. ¿Qué nos podés contar de esto? Respecto a la pregunta, bueno, si la cooperativa presentó una ANR por barrios populares, y puedo resumir que el proceso fue largo, pero transitable. La verdad que destaco en principio la predisposición del personal de ENACOM, que siempre nos estuvo asesorando a través de videoconferencias, llamados, emails, durante todo el proceso. A nivel de tiempos, todo el proceso nos llevó aproximadamente 9 meses. Tardamos unos 2 meses desde que salió la resolución en septiembre del 2020 hasta que pudimos presentar la carpeta. Tuvimos 2 meses de preparación de la carpeta. Y luego que se presentó en noviembre del 2020, se presentó el proyecto y 3 subsanaciones mediantes, dos subsanaciones técnicas y una financiera, se aprobó en febrero del 2021. O sea, solo en 3 meses pasó por las 3 áreas que analiza el proyecto. Es un tiempo relativamente rápido. Entiendo que hoy estos tiempos se han duplicado por lo menos. Pero bueno, a partir de la aprobación del proyecto, luego tuvimos que esperar unos 6 meses más para empezar a recibir el dinero, los desembolsos. Con lo cual, bueno, el proceso duró un parto, ¿no? 9 meses todo el proceso, desde la presentación hasta que recibimos el adelanto. Fuimos una de las primeras carpetas que se presentó en ENACOM, fuimos la 5ª carpeta considerada elegible para el proyecto de ANR Barrios Populares, con lo cual los tiempos eran otros, había pocas carpetas presentadas. Hoy entiendo que los procesos son un poquito más extensos, más largos. Silvana, te pregunto, la cooperativa recibió uno de los primeros ANRs que entregó ENACOM para proyectos de conectividad. ¿De qué manera sirvió para modernizar la infraestructura local? Fuimos uno de los primeros ANRs adjudicados allá por septiembre del 2019 y lo utilizamos para lo que fueron equipos de cabezal de GEDEN, OLT, y para equipos de usuarios, ONU, porque nosotros teníamos desplegado en su momento toda la red de ADSL en la totalidad de la localidad, entonces no nos permitían pedir lo que era fibra óptica para plantel exterior. Así que nos abocamos a pedir el equipamiento. Nos ayudó un montón porque nos hizo reducir todos los costos y a nuestros usuarios, los primeros, le pudimos dar el servicio sin necesidad de pagar la conexión. Fue muy útil tenerlo también. Fue en un plazo corto, no fueron muchos meses porque al ser los primeros ANR salían más rápido. Ahora con pandemia y todo el resto se atrasaron un poco, pero nuestra experiencia fue muy buena. Pablo, ¿qué nos puedes comentar de la ANR por 46 millones que recibió la cooperativa en el marco del programa para el desarrollo de infraestructura para villas y asentamientos? Esto fue a fines de 2021. ¿Qué obras se realizaron concretamente? Esto recién fue o sea, en octubre del año pasado. Tuvimos lo que sería la resolución, donde le dan a la cooperativa la posibilidad de financiamiento de este ANR de barrios populares, por el cual, bueno, estuvieron trabajando muchos actores. Desde el sector cooperativo hace varios años que veníamos solicitando programas para barrios puntualmente, porque todos los ANRs anteriores eran para localidades o para otros tipos de obras, y lo que necesitábamos justamente era tener la posibilidad de que los barrios populares o los barrios en localidades grandes puedan ser financiados con el Fondo de Servicio Universal. De hecho, bueno, también desde CATEL y desde la Universidad de La Plata, junto a Colsecor y Fedecova, se creó una cátedra en plena pandemia. Trabajamos mucho en 2020, que fue cuando había salido
digamos, lo que sería el inicio del programa de barrios populares antes de que estuviera la reglamentación. Ya nosotros estamos trabajando desde estas entidades con la idea de capacitar personal para que lleve a cabo este tipo de obras, porque un poco el corazón de lo que es este tipo de ANR barrios populares es darle trabajo a la gente de esos barrios, ¿no? Que tengan la posibilidad de poder llevar adelante una obra, y bueno, lógicamente en este tipo de tecnología, cuando hablamos de fibra óptica, o en algunos casos de servicios inalámbricos, necesitaban capacitación porque no estaban ayornados en la materia por una cuestión lógica, ¿no? En este punto también, bueno, no quiero dejar de agradecer a Claudio Ambrosini y a toda la dirigencia del ENACOM por hacer realidad todo esto que se venía pidiendo, y bueno, particularmente yendo a lo que es el proyecto, también a Natalia Vinelli del área de fomento, que en su función se puso al hombro todos estos proyectos. De hecho, nosotros cuando presentamos el pedido, o sea, se hizo la carpeta, un poco, como comentaban recién, los tiempos fueron los mismos para nosotros. Fue en octubre del año pasado cuando salió la resolución. Estuvimos esperando ahí por ahí un par de meses más hasta que en diciembre nos llegaron. En diciembre del 2021 recibimos los primeros fondos. Por cuestiones lógicas, con ese primer desembolso lo que hicimos fue empezar a comprar todos los materiales por un tema de tipo de cambio. Entonces todo el primer desembolso fue directamente a la compra de materiales ópticos, y todo lo que es pasivo, red pasiva, digamos, ¿no? Herraje, bueno, fibra, conectores, cajas, todo lo que es elemento red pasivo. Y bueno, se hizo la rendición de ese primer desembolso, y a fines de febrero, de este último febrero, nos llegó el segundo desembolso, el cual una parte ya está atada a la compra de equipamiento activo, o sea, todo lo que es OLTs y lo que es cargadores y unidades ópticas. Y con el resto, ya la semana que viene estamos arrancando recién la obra del primer barrio, el primero de los 4 barrios, digamos, ¿no? Calculamos que vamos a estar completando, bueno, estos 4 barrios en junio, más o menos con los plazos que tenemos planteados, estaríamos ya completando todo lo que es este primer proyecto de barrios populares. La veía recién a Marina Rosso asintiendo a una parte del comentario conocedora del ambiente. Así que, Marina, te pregunto, ¿cómo analizás vos la política de asignación desde tu comienzo y qué problemas y ventajas ves que supuso para las pymes y cooperativas? La política de ANR se empezó, bueno, ustedes saben, el Fondo de Servicio Universal es un fondo que recauda el 1% de la facturación de todos los operadores licenciatarios de Argentina. Empezó en el 2016. Y yo creo que en el año 2020 el ente estuvo muy veloz con la venida de la pandemia en implementar una serie de programas que les diría que son únicos en toda América, ¿no? Incluyendo Estados Unidos, que recién a fin de año Biden anunció un programa similar, con toda la problemática que tuvimos en el medio, y que, como bien alguien dijo, gracias a la buena predisposición de toda la gente del ente, al trabajo remoto que se implementó rapidísimo, porque esto todo se hace en forma online, lo cual es importantísimo. En el 2016 teníamos que hacer como 3 carpetas por ANR, ahora prácticamente son 3, 4 PDFs, ¿no? Con lo cual eso supuso una ventaja enorme, sobre todo para la gente del interior, las cooperativas y pymes, y para la rapidez, ¿no? Y la buena predisposición que tuvo toda la gente de NACOM, como bien le dijeron, ¿no? Desde no solo mandarnos una subsanación online, sino mandarnos un WhatsApp diciendo corregí esto, poner esto, cambia esto, adaptarlo, ¿no? ¿Qué fueron las mayores dificultades? Creo que las mayores dificultades se dan en que tanto las cooperativas como las pymes o las personas físicas entiendan que estos son fondos públicos que están recaudados y que tienen que hacerse con una determinada prolijidad. Entonces, quizás cuando se habla de tiempos, no conozco bien el caso de estas cooperativas, pero muchas veces hay que estar al día con las obligaciones. Muchos obtienen las licencias y dicen, acá se acabó el tema. No, cuando vos vas a pedir una ANR tenés que estar al día con las obligaciones de tu licencia, es decir,
pagar las tasas de control, pagar el servicio universal, presentar las declaraciones anuales y estar al día con el AFIP también, ¿no? Uno por ahí se deja colgadito algunos intereses del AFIP, porque bueno, nada, es otro tema, pero no, el ente cuando va a hacer firma, uno mete el trámite y cuando van a firmar los fondos, se hacen todo ese tipo de chequeos. Y ahí yo rescato que quizás son los errores más comunes que hay, ¿no? Al momento. Y por otro lado también pasa que el querer sobredimensionar las redes, y bueno, en el ente hay especialistas, el área técnica revisa muy bien estos proyectos, entonces dice, no, esta red no es para 500 personas, es para 2000, por favor, adecuala. Entonces un poco veo que por ahí las problemáticas generan estos pequeños errores que hacen que se demoren tiempo. Más allá de, bueno, el ente estuvo funcionando en pandemia, ¿no? Y con lo que nos pasó a todos, ellos también tuvieron, por eso decían que ahora estaban un poco más retrasados, pero bueno, ahora empezó marzo, abril, suponemos que le van a imprimir de nuevo velocidad, ¿no? Y después otro punto son los desembolsos, ¿no? También cuando se piden los desembolsos hay que cumplir toda una serie de pasos como si uno estuviera en una licitación pública, ¿no? Entonces a veces cuesta, no tanto a las cooperativas, pero quizás a las pymes pequeñas, a las personas físicas, reunir con ese orden toda una serie de papeles para poder rendir el dinero, ¿no? Entonces, bueno, ahí rescato. La ventaja que tenemos unos mejores programas que hay en el mundo, te les diría. Yo conozco muy bien América, que van desde el espectro de barrios carenciados, como bien dijeron, hasta clubes, hasta parques industriales. Y por otro lado tenemos, bueno, nada, que tener al día todas nuestras obligaciones para que esto fluya, ¿no? Mariano Mercado, CTO de Cooperativa Mariano Acosta. La segunda pregunta para vos es sobre el proyecto puntual de la cooperativa que prevé tendido de 100 kilómetros de fibra óptica en 18 meses. ¿En qué estado se encuentra hoy? Y bueno, lo mismo, ¿qué facilidades y dificultades se encontró para el desarrollo? Mira, a la fecha llevamos ejecutado más del 65% del proyecto en los 7 meses que venimos llevándolo desde la firma del convenio. Al igual que mencionó Pablo, la primera etapa nos enfocamos en comprar los materiales, que son todo lo que esté dolarizado básicamente, acopiamos equipos, fibra óptica, materiales, y luego nos pusimos a instalarlo. Y el primer problema que nos topamos fue la volatilidad de algunos precios, de algunos materiales, y cito un ejemplo, el tema de los postes, por ejemplo, duplicaron el valor que nosotros habíamos presentado, y hubo faltante también de materiales por materiales importados que no se conseguía. Entonces eso hizo que tengamos que salir a adelantar compras que habíamos previsto para otras etapas, para poder rendir el dinero lo antes posible y poder seguir recibiendo los siguientes desembolsos. Como aspecto positivo, puedo mencionar el impacto que esta conectividad logró en los barrios. Eso fue realmente muy visible entre los vecinos. Algunos ejemplos que se facilitó, por ejemplo, la educación pública universitaria. Había muchos estudiantes universitarios de universidades públicas que durante el último semestre del año pasado mantenían la virtualidad, pudieron rendir exámenes que no estaban pudiendo rendir de manera virtual, trámites en ANSES, también la gente se tenía que trasladar en el medio de la pandemia o con las limitaciones que la pandemia traía, que se podían hacer de forma virtuales, el uso de las billeteras virtuales que tanto prosperó durante la pandemia, el hecho de llevar conectividad y los puntos de acceso Wi-Fi públicos ayudó a mejorar, a reducir esa brecha. Y también otro aspecto positivo es que superó nuestras expectativas de penetración de servicio en los barrios populares. Nosotros dimensionamos los barrios populares para la cantidad de familias, pero no creíamos tener una tasa de penetración como las que realmente se obtuvieron. Y bueno, comparto también lo que mencionó Marina y lo que mencionó Pablo con respecto a ENACOM y con respecto a las dificultades o a la parte burocrática, pero bien llevada, que realmente nos hace ser prolijos en la ejecución de las obras, para después poder rendir todo fácilmente ante ENACOM.
Silvana, el financiamiento del proyecto de la cooperativa Ordóñez se confirmó justo en la antesala de la pandemia de COVID-19. ¿Cómo incidió esta emergencia sanitaria en el desarrollo del proyecto? El desembolso del anticipo nos lo dieron en diciembre del 2019 y para marzo nosotros habíamos presentado la rendición de cuentas final, hicimos una única rendición de cuentas, se compraron todos los materiales juntos y la hicimos justo 10 días antes de la presentación, 10 días antes del inicio de la pandemia dura, o sea, en marzo. Con eso se atrasó todo, porque el primer tiempo donde el confinamiento era total no se podía seguir avanzando con la realización del plantel exterior. Si bien ya veníamos avanzados, nos frenó hasta que, bueno, las flexibilizaciones fueron permitiendo que el proyecto vaya avanzando y podamos tenerlo en un 100%. Y con todo esto también lo que se nos atrasó a nosotros fue la verificación técnica, que gente del ENACON viene a la localidad a revisar que realmente lo que vos presentaste, el proyecto que vos presentaste, sea lo mismo que vos tenés instalado, que estén los materiales, que estén en funcionamiento, que la marca sea la misma, que los usuarios también tengan su velocidad de ancho de banda. Así que la gente de ENACON recién pudo venir en febrero del 2021, casi un año después de la presentación de la rendición de cuentas, pero fue por esto de la emergencia sanitaria. Pero muy bien, la parte técnica de ENACON se portó muy bien con nosotros, llegó a la localidad, nos pidió ir al cabezal, revisó que los equipos estén correctos, y después fueron a los usuarios y midieron que las velocidades que nosotros habíamos declarado sean las que realmente tengan los usuarios, y se cerró rapidísima la carpeta ahí, pero se demoró por todo tema COVID. Pablo, uno de los objetivos a priori era que la cooperativa pudiera prestar un servicio de Internet de calidad a una tarifa accesible. En la práctica, ¿qué resultados se consiguieron? Recién estamos arrancando en estos barrios, referente a tener en puntual las obras ahora, o sea, todavía no, estos barrios no tienen la red de fibra óptica. Pero bueno, la experiencia que ya venimos teniendo desde el año 2012, que arrancamos nosotros con los servicios de fibra óptica, que fuimos de las primeras cooperativas. Ahí Marina conoce bien el caso porque trabajamos juntos en varios proyectos en ese momento. El cambio pasa por puntualmente la velocidad más que nada. O sea, en los barrios que hemos migrado, porque o sea, todo este programa está atado y la solicitud de la ANR no es porque estos barrios no tenían servicio, ya le estamos prestando servicio, pero le estamos dando servicio inalámbrico. La solicitud de ANR fue para mejorar la conectividad de los barrios, o sea, para darle más velocidad y mejor calidad de servicio. Esto ya lo venimos haciendo en otros barrios que no entraban por el RENAVAP, sino lo viene haciendo la cooperativa con una inversión muy grande en despliegues de fibra óptica. Y bueno, el cambio es sustancial, o sea, cuando vos retirás una antena de inalámbrico, que si bien son 6 megas nada más de eso no se podía dar, pero también más de los 6 megas cuando hay horarios complicados de mucha demanda, y con la pandemia fue terrible ese cambio, también el equipo baja esa calidad de conectividad. Entonces al pasarlo a fibra, el usuario nota un cambio, como bien digo, radical, sustancial, tremendo, y lógicamente cuando se entera los usuarios que tenemos que estamos con una red de fibra ya en un barrio determinado donde están con antenas, al otro día nos están pidiendo por favor que le estemos reemplazando el servicio. Y bueno, nada, eso es básicamente la gran diferencia que hace este tipo de redes con respecto a lo que era lo anterior, ¿no? Y en estos barrios nuevos que estamos desplegando ahora, que son algo así como 4.000 viviendas, o sea, no es poco, es mucha cantidad de usuarios, van a tener esa gran ventaja de decir, bueno, no van a tener problema de la cantidad de dispositivos que van a poder conectar, de la velocidad que van a tener a la hora de hacer streaming simultáneos. Bueno, ese es el cambio radical, digamos, que genera todo esto, ¿no? Marina, los costos en dólares se desprenden como un reclamo generalizado de pymes cooperativas. El ENACON se manifestó dispuesto a actualizar los fondos.
¿En la práctica se concretaron esas actualizaciones? ¿Qué estrategias se emplearon las empresas con las que vos hablás y conocés para minimizar el impacto? Yo creo que ningún ISP que trabaje en Argentina se puede quejar del dólar, porque siempre tuvimos problemas con el dólar desde que nació Internet en Argentina. Yo trabajo mucho en Latinoamérica y todo el mundo me dice, ¿ustedes con el dólar? Nada, es uno de los temas que tenemos en un FODA, pero las empresas en Argentina crecen y se desarrollan en conectividad a pesar del dólar. Con lo cual creo que no es una cuestión de crecimiento ya en nuestro sector. El ENACOM actualiza, pero las actualizaciones son muy lentas. Tenemos hasta 200 días para actualizar, con lo cual, cuando se hace el proyecto, creo que ahí hay que ser inteligente para cubrirse lo necesario. Esto es a dólar oficial, no es a dólar blue cuando uno compra, con lo cual hay que hacerlo suficientemente inteligente para ver los insumos más dolarizados, porque están todos dolarizados, como bien decían, el fleje de acero, no solo los postes, se fue a la miércoles, pero bueno, de tratar de acopiar ni bien vienen los fondos, y tener, porque el ENACOM lo permite, cierta holgura en los precios. Uno no va a hacer un proyecto con el precio que tienen hoy cuando va al proveedor, ¿no? Tiene que pensar en ese pequeño ajuste que puede tener, con lo cual creo que es una circunstancia con la que navegamos siempre. Hoy no se olviden que se presta el servicio con abonos congelados, pero el ancho banda mayorista se actualiza todos los días con el dólar oficial. Entre los enfoques que le dieron a la obra resalta la intención de digitalizar 18 barrios populares. ¿De qué diagnóstico partieron para ponerse ese objetivo y a qué resultados esperan llegar concretamente? En el momento de que nosotros planteamos el proyecto, la cooperativa tenía una cobertura marginal en la mayoría de estos barrios. Brindábamos exclusivamente telefonía y por par de cobre, y estaban bastante lejos de las centrales, y por ahí eran anexos que se habían hecho a medida que se iba conformando el barrio, con lo cual el ancho de banda era bastante escaso o nulo, que se podía dar a través de ADSL, ¿no? Y buscamos financiamiento como para poder invertir en la digitalización del plantel, y realmente era inviable por las tasas prohibitivas que teníamos, siendo que la cooperativa es una entidad sin fines de lucro, ¿no? Entonces a estos vecinos, tanto a los vecinos de los barrios populares y alrededores, debido a la pandemia, se incrementó la brecha digital. Entonces buscamos con el desarrollo de la ANR tratar de lograr el desarrollo de estas redes, permitiendo que se garantice un acceso de calidad en estos barrios, reducir la brecha digital con los ejemplos que te mencioné antes, y también darle nuevas oportunidades a los vecinos, a los negocios. Muchos de los negocios y los emprendimientos también pudieron tener acceso a Internet y empezar a desarrollarse por fuera del barrio popular y generar nuevas oportunidades también de oportunidades laborales para la gente del barrio. Ya está terminado el tendido de fibra óptica. ¿Cómo se está implementando la migración de los clientes y cuánto tiempo llevará eso? El tendido ya está terminado, está totalmente la localidad cubierta. Al principio se pedía a los usuarios que vengan a suscribirse a la cooperativa para solicitar la migración a la fibra. Con eso llegamos a tener hoy en día un 80% ya de los usuarios migrados totales, y nos quedaría un 20% que son la mayoría personas grandes o a gente que no le interesa tener mayor ancho de banda, que con el ancho de banda que tiene le sirve porque no utiliza mucho el servicio, entonces no van a pedirnos que los pasemos. Entonces lo que se tiene pensado, se está analizando en el Consejo, es cambiar masivamente a los usuarios en el transcurso de estos meses y para fin de año ya desafectar completamente el plantel de ADSL. Poder tener todo en fibra y que todos los usuarios tengan mayor ancho de banda. ¿Eso este año? Sí, para finales de este año tendríamos que tener todo el pueblo con fibra, ya pasado a fibra, todos los usuarios, que nos quedarían ese 20% que son más o menos 180 usuarios. Pablo, a futuro, ¿cómo siguen los planes de la cooperativa para profundizar la reducción de brechas en el acceso? ¿Qué se espera del Estado para abordar este desafío?
para nuestra cooperativa es una tarea que venimos realizando desde el principio, como decía. Nosotros tenemos tarifas socializadas desde que comenzamos a prestar el servicio allá por mayo del año 99. De hecho, esto es extensivo a la mayoría de las cooperativas TIC de nuestro país. Como empresas sociales nacimos por la necesidad de servicio que nuestros propios vecinos tenían en las localidades. Localidades a las cuales ningún gran prestador quería venir a dar servicio. Y en este sentido no se debe perder el foco, porque las cooperativas de servicios somos empresas sociales particularmente, que solo tienen como objetivo prestar servicio de calidad y a precios accesibles sin ningún tipo de fin de lucro. A veces se nos olvida eso y es algo que hay que remarcarlo. Como cooperativas no tenemos que olvidarnos que los dueños son los propios vecinos en cada localidad, ¿no? Bueno, y es así que en nuestra ciudad hoy tenemos el 50% del mercado compitiendo solo con el servicio de Internet. Y de la vereda de frente están los grandes prestadores y algunas pymes que son locales particularmente. Por eso, como comenté, tenemos que seguir cubriendo zonas desfavorables con fibra óptica. Si bien nosotros en nuestra localidad tenemos el 80% de la ciudad cubierta, aún tenemos muchos barrios que hoy tienen servicio inalámbrico, como había comentado. Para cambiar esa realidad tenemos proyectado un workflow que llega hasta fines desde el 2023, donde vamos a reemplazar estos accesos por fibra óptica y así mejorar los anchos de banda y en general la calidad de servicio de estos usuarios. Esperamos que NACOM, particularmente, ya yendo por el lado del Estado, nos acompañe con el tema de las tarifas. Nosotros venimos trabajando mucho desde las entidades de segundo nivel, solicitando que las tarifas tengan algún tipo de piso y que haya algún plan, que se genere un mecanismo de actualización anual de esas tarifas. No debemos olvidarnos que el sector cooperativo, desde que apareció el 690, venimos acompañando todas las políticas del Estado. Creo que somos los únicos que hoy estamos acompañando la política que viene de NACOM respecto del 690. Así que lo único que estamos necesitando, sí, por este tema de lo que hablamos hoy, el cambio nos complica mucho, el tema de la inflación, es tener un mecanismo de actualización de precios que nos permita poder programar obras y inversiones a futuro. Hoy tenemos estas actualizaciones que hemos recibido de tarifas hasta enero de este año, pero el tema es que nos falta previsibilidad, o sea, necesitamos saber si vamos a tener actualizaciones, cuándo la vamos a tener para poder seguir invirtiendo en obras y cubriendo y llegando a estos barrios y mejorando la conectividad, que creo que es el desafío que tenemos todos, ¿no? ¿Y tienen una propuesta concreta para eso? ¿O tienen alguna idea que le pueden sugerir a ENACOM, algún mecanismo? Nosotros desde CATEL, y junto a Colsecor y FEDECOA, hemos presentado notas, inclusive al jefe de gabinete, solicitando este tipo de mecanismos, y bueno, estamos a la espera de respuesta de esas notas presentadas, para ver si tiene alguna cabida y alguna posibilidad de que se pueda dar en el corto plazo, ¿no? Por el momento, como estamos hoy por hoy, seguimos diciendo necesitamos actualización de tarifas, aunque sea algo, para poder seguir, como bien dije, achicando la brecha. Hoy el atraso tarifario, ¿cómo lo miden ustedes? ¿De qué nivel es? Yo calculo que hoy, para estar bien, tendríamos que estar en el orden de un 15% de aumento de tarifa. O sea, no tenemos que olvidarnos esto. Particularmente las cooperativas arrancamos de abajo. ¿De abajo en qué sentido? Nosotros ya teníamos tarifas socializadas. O sea, teníamos las tarifas más bajas del mercado, las seguimos teniendo hoy. Cuando vos te viene un aumento por parte del Estado, donde te plantean, no sé, 5% de actualización para todos los proveedores, estamos hablando de toda la nube de proveedores, nosotros arrancamos con un piso para darte una idea, hay cooperativas que están cobrando algunos 700 pesos. Entonces no es lo mismo que le llegue un aumento de un 5% a una cooperativa que cobra 700 pesos que a una pyme que hoy está cobrando 2.500. Entonces siempre estamos corriendo de atrás. Eso por un lado, el tema del piso. Y por otro lado, el tema de la actualización que necesitamos para poder seguir haciendo inversión. Esto es algo, es una solicitud que es permanente, es una charla que tenemos en la mesa
de las federaciones y de la Cámara en constante, digamos, efervescencia, porque no es lo mismo por ahí lo que cobro yo que lo que cobra la cooperativa de, no sé, del Viso, que lo que cobra Pinamar, que lo que cobra... O sea, cada localidad tiene sus precios y bueno, eso que la corremos de atrás, que somos la mayoría de las cooperativas, nos complica. Siguiendo un poco con el análisis, Marina, ¿cómo ves la relación entre las políticas que implementa el gobierno para ampliar conectividad y las demandas de los sectores empresarios? ¿Qué evolución puede tener esta relación en los meses que vienen, sobre todo en el contexto político que se plantea? Demanda va a haber siempre. Tengamos claro que estos son ANR donde los prestadores solo tienen que poner el IVA en la mayoría de ellos. No son préstamos, con lo cual la demanda va a ir creciendo y las políticas, bueno, las irán acompañando como han sido hasta ahora, ¿no? Con lo cual yo creo que van a ir creciendo. Como resumen, creo que el programa de Barrios Carenciados es sumamente interesante y está siendo sumamente exitoso. Estás pensando que los que vivimos en Cava vamos a tener muchos cable coaxil o par de cobre por muchos años, porque estamos con una incumbente prácticamente en situación monopólica, y acá estás hablando de localidades del interior o una provincia que trabajo mucho como Misiones, donde vos tenés, vas a tener, por ejemplo, en el caso de Misiones, más de 200 barrios carenciados conectados con fibra óptica, ¿no? Fíjense la diferencia, con lo cual creo que estas políticas redundan en esto, ¿no? En que aumentemos la cantidad de accesos y la conectividad. Para Silvana, te preguntan cómo hizo la cooperativa para obtener los ANR sabiendo una pyme en competencia. La cooperativa tiene un competidor, una pymes, pero esa pyme tenía declarado al momento que nosotros pedimos el ANR menos del 2% de los usuarios totales. Entonces te permitían solicitar el ANR. Si tenía más del 2%, te piden que no objeten, que hagan una carta de no objeción, que obviamente nadie, competidor, te quiere dar una carta de no objeción para que uno tenga un subsidio y el otro no. Pero en nuestro caso particular no tenían declarado casi usuarios, eran menos de ese 2%, por eso nos lo otorgaron a nosotros.